¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Recalculando, se hace la luz en este lunes a las 23 horas. Mire, hay varias cuestiones que quiero compartir con ustedes esta noche, pero una que sistemáticamente se repite es que empecemos a leer hacia atrás lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos años. Y en ese contexto, así como en algún momento, en ese hilván que hacemos permanentemente, hemos recorrido el camino de la justicia, cómo el Poder Judicial, una parte de ese Poder Judicial, prácticamente, yo le diría, se abroqueló. ¿Sobre qué? Sobre los intereses del expresidente Mauricio Macri, sobre, uno podría decir también, las líneas que recorrían en forma transversal, cada uno de los ejes que muchas veces hemos identificado que se pusieron en marcha cuando Cambiemos asumió el gobierno, de la misma manera que muchas veces también hemos recorrido ese hilván que recorre, yo le diría, de una forma realmente contundente, cómo fue la maquinaria de carácter económico que se impulsó en época de Cambiemos, cómo se desreguló la cuenta capital, cómo se abrieron las importaciones, cómo directamente se despilfarraron miles de millones de dólares en esa fuga de capitales que no terminamos de contar porque es realmente astronómica. De la misma manera uno podría establecer algún tipo de paralelismo con la cuestión moral, con la cuestión ética. Y uno de los ejes de este programa siempre ha sido tratar de establecer relaciones, tratar de entender un cuadro de situación, un escenario, ¿no? A pesar de la complejidad, porque cuando hablamos de lo ético y de lo moral, muchas veces cuesta diferenciarlo de otras cuestiones, como pueden ser cosas vinculadas a la corrupción, por ejemplo, entre otras cosas y otros registros que muchas veces tenemos acceso. El día de hoy, como tantos otros días, como tantas otras jornadas, nos ofrece una riqueza enorme en términos del hecho periodístico y del hecho político también. Hoy han ocurrido dos cuestiones que son centrales y que nos ayudan nuevamente a tratar de entender qué es lo que ha pasado en la Argentina, a tratar de comprender cómo un sector de la política se enarboló prácticamente en los valores de la República, diciendo que el resto no comulgaba con esos valores, que ellos eran representativos de lo republicano, que ellos eran representativos de la separación de los poderes, del ejercicio de la libertad, eventualmente del acceso a mayor cantidad de derechos y garantías por parte de una sociedad. Y nada de todo eso tuvo lugar realmente. Y lo que ha pasado en el día de hoy, por lo menos lo que ha tomado Estado Público, demuestra en gran medida cuáles han sido algunos de los registros que tuvieron lugar justamente durante esos años. Mire, uno de esos registros, seguramente usted ha tomado nota en las últimas horas porque realmente es muy grave y es muy alarmante, tiene que ver con la vicepresidenta Gabriela Michetti. Gabriela Michetti, la vicepresidenta de la Nación en ejercicio de poder, lo que hizo fue agarrar un teléfono y llamar a quien presidía la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Usted la recordará muy bien, a pesar de que en estos últimos años no la hemos visto mucho, ¿no? Usted la recordará muy bien. Bueno, en ese contexto, lo que se ha difundido, el periodista Tomás Méndez, ha sido una serie de audios, vamos a compartir solamente el primero, donde Gabriela Michetti, en ejercicio de la vicepresidencia, toma el teléfono y le dice a Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, que no investigue, que haga a un lado lo que era ya una denuncia totalmente, uno podría decir, ya enfocada en un amigo de Michetti, o al menos ella lo reconoce de esa manera. A ver, lo escuchamos. Laura, necesito que te juntes con un amigo mío que está trabajando conmigo, además es una persona de mi confianza, lo conozco hace mucho, es realmente una súper buena persona. Y lo invocaste en una denuncia y encima Clarín lo nombró y necesitamos que te juntes con él porque la verdad es que no tiene una mierda que ver y él en definitiva no la denuncia y no quiere que obviamente lo empiecen a nombrar porque la verdad que es una injusticia absoluta, así que por favor te pido que me avises a ver si lo puedes ver mañana, sábado, en algún rato, un cafecito, o el viernes o el lunes, pero lo más rápido posible. Bueno, es realmente grave. Y lo que uno espera en las próximas horas es ni más ni menos que, por lo menos como mínimo, una denuncia, ¿no? La presentación en términos de la Fiscalía de una investigación para poner en marcha. ¿Por qué? Porque hablamos del republicanismo, hablamos de la separación de los poderes, hablamos del tráfico de influencias, del conflicto de intereses
Y sobre eso ahora quiero mencionarle algo. Este es uno de los hechos del día. Lo vamos a estar analizando a lo largo del programa. El segundo tiene que ver con un dictamen de la fiscal Gabriela Boquín. ¿A usted le suena? Claro que sí. Es la fiscal que entiende en la causa por el correo argentino. ¿Qué dice la fiscal Boquín? Dice en un dictamen de 137 páginas que el correo argentino tiene que ir a la quiebra. ¿Por qué? Porque todos los recursos que se utilizaron desde el poder político, y estamos hablando de una empresa, una compañía que en su carácter residual es el Correo Argentino Sociedad Anónima, cuyo porcentaje accionario, de una forma realmente relevante, pertenece a la familia Macri, todavía pertenece a la familia Macri. Bueno, porque cada una de esas gestiones, de esas acciones que se hicieron, lo que buscaron fue tergiversar lo que era una causa que a todas luces buscó perjudicar sistemáticamente al Estado. Y usted recuerda perfectamente bien incluso la intervención de Laura Alonso. Pero me parece muy importante que compartamos por lo menos un detalle de lo que la fiscal Gabriela Boquín dio a conocer en el día de la fecha. Es esto que tienen ustedes allí en pantalla, que dice: a través de mentiras y falsedades, agravios que se sustentan maliciosamente en inexactitudes y engaños que no pueden dejar de señalarse, pues no solo crean un relato que luego difunden a la opinión pública, sino que contaminan el expediente, afectando la búsqueda de la verdad real y poniéndose en una situación de víctima no siendo tal. Pero hay más. A ver, señor director, si podemos seguir leyendo. La verdad que el dictamen no tiene desperdicio, porque marca el itinerario, el sendero por el cual el poder político en época de Cambiemos trató de, yo diría, de defraudar directamente al Estado, con una deuda que en algún momento tiene que ser afrontada y si no tiene que ir a la quiebra. La concursada se presentó en concurso preventivo el 19 del 9 del 2001. Han pasado ya más de 20 años. A lo largo de tan extenso lapso, evidenció una conducta que no se sujetó a la normativa, ocultó información sobre su verdadera situación patrimonial y realizó actos prohibidos o sin autorización judicial. Mire, esto sigue, no tiene por ahora, me parece a mí, sentido indagar en mayor cantidad de detalles. Usted los conoce perfectamente bien, se han venido discutiendo a lo largo de los últimos años, con el agravante de que durante el mandato del expresidente Macri se trató de afectar de una forma ruinosa al Estado. De un lado, usted recuerda, de un lado y del otro estaba el expresidente Macri. Y fue la fiscal Gabriela Boquín la única que levantó la mano para decir que eso estaba por tener lugar. Y en definitiva lo que hoy tenemos es justamente este dictamen que lo que va a buscar es ni más ni menos que la quiebra, que es lo que corresponde si alguien no ha pagado el canon durante tantos años. Brevemente, 2 o 3 elementos que uno puede establecer que han sido casi forma de una especie de sistema, ¿no? Por un lado, mire, me remonto a la época del consenso de Washington. ¿Qué pasó inmediatamente después? Bueno, Estados Unidos bajó una especie de manual, de dictado, donde las cuestiones de carácter vinculadas a la corrupción eran siempre, en principio, enfocadas, yo diría casi enmarcadas en cuestiones que se vinculaban con el Estado, con lo político. Es decir, que si uno hablaba de corrupción, hablaba directamente del sector público, que bajo ningún aspecto uno podía mencionar al sector privado. Es decir, corrupción era igual al sector público, que era igual a su vez a funcionarios públicos. Y sobre esto, ¿cuál era la búsqueda? La búsqueda era achicar la incumbencia del Estado, erosionar la legitimidad que tienen los Estados, quitarle al Estado la importancia que obviamente merece. Y sobre esto se trabajó muchísimo durante muchísimo tiempo y todavía se sigue haciendo en los rankings de corrupción. Digo, curiosamente, muchas veces la Argentina está en esos rankings. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el impacto, cuál es el efecto? El efecto es achicar el Estado. Ya sea en términos presupuestarios, pero también en términos de la incumbencia. Otro de los elementos que me parece importante tomar en cuenta, ¿qué fue lo primero que hizo el expresidente Macri cuando subió al poder? Bueno, fue nombrar en la cabeza de distintos ministerios a quienes habían ocupado segundos antes una posición en empresas privadas y a quienes segundos después de haber terminado el mandato volvieron a ocupar una posición en empresas privadas. Se calcula que entre el 30 y el 35% de los funcionarios que ocuparon cargo en Cambiemos, cargos importantes, pertenecían al sector privado y tuvieron que definir y decidir cosas que eran relativas justamente a los intereses de esas empresas que representaron y que iban a volver a representar.
Entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿quién definía allí qué era y qué no era un conflicto de interés? Mire, curiosamente, la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que cuando se le presentó, por ejemplo, este caso del Correo Argentino, lo que dijo es, mire, acá no hay conflicto de intereses, acá el presidente Macri no tiene ningún tipo de relevancia, no hubo un intento ruinoso de afectar al Estado en una especie de defraudación. Y entonces usted ve como todo silvana, de alguna manera, como todo recorre una especie de camino y cómo se había preparado justamente una oficina anticorrupción encabezada por alguien que no era abogada, para eso se cambiaron los requisitos para poder acceder en época de Cambiemos. Al mismo tiempo se puso a alguien que obviamente no tenía trayectoria y que no tenía importancia, ni siquiera que tenía conocimientos para estar al frente de esa oficina anticorrupción, que por otro lado, bueno, obviamente obedecía a la función pública, obedecía a tratar de determinar qué era y qué no era un conflicto de interés, qué era y qué no era en definitiva una especie de delito. En eso estamos en este momento y de a poco, como yo siempre digo, los elementos que nos ofrece la realidad nos ayudan a recomponer ese mapa hacia atrás que debiera ayudarnos a trazar un futuro un poquito mejor. Acompáñeme, señor director, que ya lo tengo con nosotros, al ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Daniel Filmus. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Cristian. ¿Cómo estás? Bueno, qué gusto tenerlo con nosotros. Igualmente estar acá. Viene de Mar del Plata, día largo. Sí. Día cansador. Fuimos a Mar del Plata muy temprano. Sí. Estuvimos ahí haciendo una inversión de más de 1.000 millones de pesos para crear un centro de investigaciones sobre cuestiones marítimas con la Universidad de Mar del Plata, el CONICET, la provincia de Buenos Aires. Sí. Y realmente uno se da cuenta allí la importancia que tiene el mar para la Argentina. Habrás visto que el año pasado, cuando se vota la ley de la nueva plataforma continental, sí, se muestra que Argentina es 2 veces más grande entre plataforma continental y el mar argentino que la Argentina territorial. Bueno, hoy veía un mapa tomado desde el Polo Sur y es realmente notable la extensión que tiene esa plataforma, ¿no? Es increíble y aparte porque tiene riquezas enormes. Sí. Cuando yo me acordaba, vos recién nombrabas a Macri, cuando él decía, ¿para qué queremos las Malvinas si dan déficit? Bueno, lo que está en juego cuando el Reino Unido toma Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur es cerca de 1.500.000 kilómetros cuadrados de mar y de plataforma continental donde hay riquezas de todo tipo. Eso es, y el acceso a la Antártida, el acceso al paso bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico son las razones de por qué están allí, y Argentina tiene que legitimar también su soberanía a partir de la investigación científica. Y realmente tenemos en biodiversidad, en pesca, en energía, tenemos elementos enormes como para que en el futuro, digamos, en el futuro próximo, Argentina también no solo tenga las riquezas que nos da la tierra aquí en el continente, sino también las que nos puede dar el mar. Es una perspectiva de desarrollo integrado que también tiene que ver con nuestro deseo de una Patagonia mucho más desarrollada. Bueno, a mí me tocó viajar a Malvinas hace 9 años y tuve oportunidad de entrevistar a la persona que estaba a cargo de los recursos naturales en aquel momento. Se dio una situación, bueno, que no viene al caso porque no quiero hacerlo largo, pero en el medio de la entrevista, en algún momento, la entrevista estaba saliendo mal, definitivamente, porque no me decía nada, encima era en inglés, con lo cual yo tampoco era demasiado flexible en el idioma, pero en algún momento se ve que le di un poco de ternura, que es raro, y me dicen, venga que le quiero mostrar algo. Y bueno, me hace subir a una especie de segundo o tercer piso de esos módulos tipo contenedor, y de pronto me muestra un monitor y me muestra la silueta de las islas, y eran cerca de 250 puntos de 4 colores distintos. Le digo, ¿y eso qué es? Me dice, esos son los buques que están pescando en este momento. Y me agarró como una indignación, porque claro, son licencias que estaban dadas a buques españoles, coreanos, bueno, no recuerdo bien. Claro, ellos están explotando en este momento todo eso. Por supuesto que son riquezas argentinas. Vos dijiste muy bien, porque son españoles, coreanos y de Taiwán. Principalmente son esas 3 nacionalidades, y Argentina tiene que, como lo está haciendo permanentemente, protestar internacionalmente, no solo por la devolución de los territorios que fueron usurpados en el siglo XIX, sino también por las riquezas que ellos se llevan. Y también están explorando hidrocarburos, como todos sabemos. Hay una exploración, se llama Sea Lion, la región donde lo están haciendo, y que si efectivamente logran explotar hidrocarburos allí, va a ser mucho más difícil todavía la recuperación del ejercicio de la soberanía. Esa es plataforma continental argentina. Por supuesto, no solo que es plataforma continental argentina, sino que
fíjate la diferencia que vos tenés con Chile, que termina en cordillera y cae muy rápido. En el caso de nuestro país, justamente por nuestra geografía, cae muy lentamente, es mucho más cerca de acá que del talud. Claro. Y entonces esa riqueza es una riqueza que es muy factible de poder explotar, y Argentina, sin lugar a dudas, tiene como una asignatura pendiente recuperar esa soberanía y evitar que se lleven las riquezas nuestras. Bueno, lo aproveché en la cuestión Malvinas, que para mí es realmente apasionante y que tenemos que insistir permanentemente. Ahora, hace poquito tiempo, unos días, leí un artículo suyo, ministro, que se llama "Hay que exportar conocimiento". Y ahí se planteaba algo que se los recomiendo a todos que lo lean porque realmente es muy instructivo, y además me parece que da de lleno con una pregunta que es fundamental, que es: la Argentina tiene, por diversas cuestiones, básicamente creo en gran medida por desmanejo financiero, la necesidad imperiosa ahora de sumar dólares. La verdad que la forma más sana de hacerlo es con mayor exportación. Y esa mayor exportación podría traernos dólares, pero también podría llegar a reprimarizar la actividad económica, porque si lo único que exportamos son bienes o materias primas, bienes primarios o materias primas, uno dice, bueno, ¿en qué momento se le agrega valor a eso y cómo se genera trabajo con todo eso? Y el artículo justamente lo que proponía era otro camino. Claro, no todo tipo de crecimiento es desarrollo, ni todo desarrollo es progreso. Eso lo decía un economista, Olivera, ¿no sé si te acordás? Sí, claro. Hace mucho tiempo, y nos plantea cuál es el modelo que queremos para la Argentina. Si queremos una Argentina primarizada, puede pasar la década de los 90. Vos te referías recién al Consenso de Washington. La década de los 90 fue la aplicación de las recetas justamente que venían desde el norte. Esa aplicación nos primarizó notablemente. Argentina se desindustrializó. Ya la dictadura había desindustrializado la Argentina, los 90, haciéndonos comprar barato lo que venía de afuera, terminó por destruir la industria argentina. Cuesta mucho recomponerla. Ahora bien, nosotros tenemos dos alternativas: seguir siendo un país primario o justamente agregar valor a esos mismos productos primarios, pero fundamentalmente desarrollar industrias del conocimiento, industrias de base tecnológica, que Argentina tiene la suerte de tener la capacidad en sus científicos, en sus tecnólogos, como para poder hacerlo y agregar valor a los que exportamos. El primer modelo, el modelo agroexportador, sabemos que tiene una restricción, sirve para el 20% de la población. Con el 20% de la población alcanza para poder resolver los temas productivos vinculados a una Argentina agroexportadora. Si queremos una Argentina que integre a todos, necesitamos pensar en una Argentina poderosamente industrial, una Argentina que no solo tenga más industria, sino como estamos trabajando fundamentalmente a partir de la ley de financiamiento de la ciencia y la tecnología, que federalice el conocimiento. Para que vos tengas una idea, el 85% de la ciencia y la tecnología está concentrado en 4 jurisdicciones: Córdoba, Santa Fe, Gran Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires. El resto del país, que es donde están las materias primas, casi no hay capacidad de agregar valor. Porque así fue la estructura que se desarrolló siempre en la Argentina. Tenemos que desarrollar, y la ley permite que el 20% de ese crecimiento del presupuesto vaya a desarrollar ciencia y tecnología en las provincias. Nosotros tenemos capacidad de desarrollo energético en el sur, tenemos capacidad de desarrollo energético en energía solar en otras zonas del país, tenemos, por supuesto, litio, tenemos un conjunto de fuentes de energía renovable que nosotros podemos desarrollar y que hace falta hacerla en el lugar de origen. Pero a su vez, vos tenés grandes capacidades para desarrollo, como ha hecho Argentina, de biotecnología, nanotecnología, la posibilidad de generar, como hemos hecho nosotros, aquellos insumos que fueron imprescindibles para el COVID, que se pueden hacer acá. El barbijo, tengo uno en mi bolsillo, que se llama del CONICET comúnmente, bueno, ha sido un desarrollo de nanotecnología aplicada a la industria textil, que lo que significó fue muchos años de trabajo previos para poder lograr eso. Ese barbijo es una de las exportaciones más importantes de Argentina en este momento, como los kits de detección del COVID. Recordarás que al principio casi no podíamos nosotros hacer estudios porque los países que concentraban la producción casi no te los vendían. Bueno, cuando desarrollamos la posibilidad a través de nuestros científicos y nuestros técnicos, hoy en día podemos acceder a través de nuestros propios kits. Como estamos desarrollando las vacunas, hay 4 líneas de vacunas que Argentina seguramente alguna de ellas va a tener antes de fin de año y podrá exportar. Pero vuelvo al tema que me preguntaste. La cuestión central es cambiar la matriz de las exportaciones, como es cambiar la matriz de la producción. Si nosotros solamente exportamos lo que comemos, como viene sucediendo, tenemos también
muchos problemas vinculados a la inflación que están atados a un comercio internacional. Países como Bolivia, como Chile, que exportan minerales, por ejemplo, y no exportan comida, ese problema no lo tienen. Entonces, una de las causas de la restricción externa de esas divisas que vos señalabas al principio, Sí. que nosotros necesitamos, tiene que resolverse a partir de un cambio en el modelo productivo. Ese es el esfuerzo que el gobierno de Alberto Cristina están llevando adelante, y un cambio también en la matriz de exportaciones. El último año, en este esfuerzo que estamos haciendo de ayudar a las pymes, que se han incorporado muchas en una dirección exportadora, la exportación que más creció en Argentina en un año fue la exportación de manufacturas de origen industrial, 41%. Realmente a todo el mundo le asombró, pero es que está surgiendo otra Argentina a partir de la pandemia, que recuperó los niveles industriales que tenía antes y los superó en muchas áreas, donde la capacidad de agregar valor, por ejemplo, en la que hace la industria del software, es enorme, y la capacidad de exportación también es ilimitada. No es casualidad que Argentina haya desarrollado tantos científicos, tantos técnicos, que tenga universidades nacionales tan poderosas que nos permitan competir en lo que hoy se valora, en el conocimiento. No hay, hoy no dirías nunca que un país que tiene muchos recursos naturales, aunque sea petróleo, es un país rico. Hoy son países ricos los que pueden monopolizar el conocimiento. Bueno, lo que me surgía era a casi pedirle encarecidamente que se cuide mucho el presupuesto justamente en ciencia y tecnología, en un contexto donde todo va a haber que discutirlo con el Fondo Monetario Internacional, y donde en algún momento en el pasado, cuando uno ve los acuerdos con el fondo, bueno, siempre apuntaban a la ciencia y la tecnología, y uno dice, pero ¿cómo puede ser que siempre lo que haya que recortar es eso, cuando en términos del presupuesto tampoco es que es tan relevante? Digo, y uno se pregunta, ¿pero no habrá allí algún tipo de interés en que la Argentina no salga definitivamente a ser una potencia, a discutir esas cuestiones, como usted decía, biotecnología, la tecnología mismo? Hoy lo leía en Ámbito, y lo estamos publicando para mañana, que el ex ministro de Economía de Estados Unidos, ex secretario del Tesoro, Steve Mnuchin, invirtió en un fondo de inversión que tiene $150 millones en la compañía Satellogic, que es argentina. Claro. Sí. Y eso es una noticia de hoy. Entonces uno dice, el ex ministro de Economía de Estados Unidos, el que estuvo hace algunos años nada más, cuando tiene que invertir $150 millones, elige una compañía de tecnología argentina. Exactamente, pero vamos a lo del fondo. Sí. Bueno, tenemos un lujo, que es que nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, es investigador del CONICET. Sí. Entonces, entre otras cuestiones, no quiero decir que solo por eso, pero también por eso, pero porque tiene su corazón, pero tiene una dinámica respecto del futuro bien interesante. Planteó, es el primer acuerdo donde el Fondo Monetario Internacional pone que no se van a tocar los fondos de ciencia y tecnología. Todavía en la primera declaración del fondo decía tecnología, y Martín agregó ciencia y tecnología, porque justamente la ciencia básica, la que no ves en el momento su utilidad, es la que nos permite a mediano y largo plazo la competencia de fondo. Y si uno toma el acuerdo que hizo Macri, diría, ¿cuál fue la condición del fondo? ¿Qué ministerios cayeron? Ciencia y tecnología, cultura, ambiente, trabajo y salud. Justamente lo que se está preservando en este acuerdo, que pone sobre la mesa cuál es la mirada que tiene Argentina hacia el futuro. Yo venía para acá leyendo un artículo interesante para criticarlo, que dice, bueno, ¿cómo Argentina pierde esta oportunidad del acuerdo con el fondo para hacer la reforma previsional, la reforma impositiva? O sea, por derecha, ¿cómo pierden esto y la reforma laboral? Porque recordemos de que Macri, que fue el primer día que yo ingresé como diputado en el 2017, intentó hacer la reforma previsional. Tuvo que poner gendarmería, recordamos lo que pasó ese día, una represión enorme. El costo de esa reforma previsional le impidió avanzar con las otras dos reformas, la reforma laboral y la reforma impositiva. Reforma impositiva regresiva, es decir, no cobrarle a los ricos. Claro. Ahora, justamente lo que nos critican los sectores de la derecha es cómo ustedes no aprovecharon, decir, mira, el fondo me está obligando para castigar a los más humildes. Esa es la historia argentina casi, permanentemente, señalar al fondo y decir, no, me hacen hacer un ajuste y entonces lo tengo que hacer. Y la verdad es que digo, a ver, si uno mira la historia, uno tendría que ser escéptico en función de este acuerdo con el Fondo Monetario, porque realmente no son buenas noticias. Ahora, si se puede preservar la inversión en ciencia y tecnología, aislar un poco del resto de las cuestiones y de la mesa de negociación, sería una buena noticia.
Es decir, que podamos invertir en ciencia y tecnología y que eso nos ayude. Bueno, como dijo el presidente, no hay nada que celebrar, porque lo que estamos haciendo es tratando de resolver un endeudamiento enorme que nos dejó el macrismo. La verdad que es de una gravedad. Había que arreglar con el son fondo. Generaciones. Había que acordar, por supuesto, un mecanismo, y dentro de esa situación, una situación no querida, se eligió un camino que es el camino de defender nuestros intereses. Yo me acuerdo, porque acompañé, también recordarás, a Néstor Kirchner en el 2003, y recuerdo cuando los miramos todos asombrados que tuvo el valor de decir: los muertos no pagan deuda. Dijo: déjennos crecer y nosotros vamos a estar en condiciones de pagar la deuda, y fue lo que ocurrió, porque Argentina terminó saldando su deuda con el fondo. Y nos parece que es importantísimo en este momento crecer, pero vuelvo ahora a tu primera pregunta. No cualquier crecimiento. Claro. No cualquier crecimiento. En los 90, Argentina creció en un promedio del 3,5%, que no puede decir es un promedio bastante importante, pero aumentó la desocupación, aumentó la indigencia, aumentó la pobreza de una forma increíble. ¿Por qué? Bueno, porque ese modelo de crecimiento no es un modelo que distribuye. ¿Te acordás que nos decían: esperemos que derrame? Se van a enriquecer mucho algunos y al final van a empezar a consumir y a derramar en el resto. Por eso, lo que se trata de discutir, y yo creo que es el eje central del debate hoy, cuando nos dice hay distintos modelos de país, si nosotros vamos a tener un modelo de país que modifique la estructura productiva, que modifique la matriz de exportaciones y que la forma de crecer sea a partir del trabajo y a partir de agregar valor. Agregar valor con trabajo de calidad, por supuesto trabajo registrado, pero agregar valor fundamentalmente por la capacidad de desarrollo científico-tecnológico que la tenemos. No lo tienen muchos países. Yo diría que América Latina, Argentina y quizás Brasil, no hay otros países que tengan esa capacidad, no solo de investigar, sino que esa investigación se transforme en mejora de la producción a partir de una articulación público-privada que tenemos que privilegiar. Ministro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias. Cambiamos de tema, nos metemos en la discusión por los subsidios al transporte en la ciudad de Buenos Aires. Este es el informe. Hay una asimetría federal. Claro avance contra la autonomía. ¿Qué es lo que estamos planteando? La necesidad de sentarnos a dialogar sobre esta cuestión en la que en el año 2019 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires financiaba el 81% del costo de esas 32 líneas y hoy financia el 44%. Ahora, también es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación. Y tenemos una oposición que vive campaña. Entonces, cuando llega un tema como este, lo mete en la grieta. Lo que pasa es que Rodríguez Larreta necesita mucho dinero. Ya está decidido a traicionar a Macri y a ser candidato a la presidencia donde los números lo favorezcan. Precisa dinero para la campaña. En el área metropolitana, un boleto de colectivo, el mínimo, sale 18 pesos. Fíjense lo que sucede en el resto del país. Además, hay que decir que durante la pandemia no hubo aumentos del boleto de colectivo. Puedo hablar de Larreta. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que más subsidios tiene. Ambas es 18 pesos la tarifa allí, acá 31 pesos. Ellos siempre dicen hay que bajar impuestos, pero ellos son los que más aumentan. Con esto que se está hablando de los subsidios a la energía, es otra vez el gobierno nacional yendo contra la Ciudad de Buenos Aires. En realidad es contra los ciudadanos. Hay una asimetría federal. Claro avance contra la autonomía. Una oposición que vive campaña. Bueno, muy bien, estamos con el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge Donofrio. Ministro, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, es como decía recién Rodríguez Larreta, que es el gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Mira, cuando te viene a golpear la puerta el carnicero, el verdulero, porque no pagaste las cuentas, no es que te están persiguiendo. Tenés que hacerte cargo de tus obligaciones. Este cuadro ahí es elocuente. A ver, señor director. A ver, la ingeniería de la desinformación que tiene la ciudad es tremenda, ¿no? Porque nos cuenta hoy Felipe Miguel que toda transferencia se tiene que hacer por ley y con los recursos. Ahora, la ley ya estuvo, año 2018, pacto fiscal, donde todos los gobernadores y el jefe de gobierno aceptan la transferencia de la obligación de pagar subsidios. Tal es así que en el 2019 paga el 81% de los subsidios de la ciudad. Entrado el 2020, merced a la pandemia, pide ayuda al gobierno nacional, el gobierno nacional le concede pagar el 51% en el 2020,
el 44 en el 2021. Pasado eso, lo que le están diciendo es, háganse cargo de sus obligaciones, como la provincia de Buenos Aires paga el 91%, que es el total, porque ese otro 9% es lo que se denomina tributo social, jubilados, gente con discapacidad. El 91% es el total de lo que son los subsidios del conurbano en las líneas interurbanas y las municipales. El gobierno de la ciudad dice que este traspaso tiene que hacerse por ley. A ver, vuelvo a repetir. Primero, en lo que es obligaciones, ya lo firmaron en el Pacto Fiscal de 2018, que lo firmó Rodríguez Larreta con una ley de su propio partido, del expresidente Macri. Después también el mismo presidente Macri hizo una ley creando el ente regulador del transporte del AMBA, que lo integramos, la provincia de Buenos Aires, la ciudad y la nación. Sí. Todavía no se constituyó, pero está la ley creada y tengo entendido que el ministro Guerrera nos va a estar convocando para integrarlo rápidamente, que es justamente para definir tarifas, para definir y coordinar líneas, coordinar frecuencias. Ahora, no tiene nada que ver con hacerse cargo de su obligación, porque si fuera como dice Felipe Miguel, que tiene que haber una ley, una transferencia y recursos, ¿por qué pagaron el 81, por qué pagaron el 51 y por qué pagan el 44? Es decir, que ya un poco, digamos, lo que ha transcurrido y la forma en la cual se venía manejando la ciudad de Buenos Aires implica que en algún momento eso ya lo reconocieron. Él dice que se tiene que hacer por ley, la ley está, el pacto fiscal fue una ley, y son signatarios de esa ley. Después si la ciudad lo acompañó o no, no lo sé, imagino que sí, pero es una ley que la sacó el expresidente Macri. Va a sonar una obviedad, pero le voy a preguntar si la ciudad está politizando este tema. A ver, la ciudad tiene una facilidad tremenda para victimizarse, más cuando no tienen razón, ¿no? Y ahora dicen que es una persecución. Yo te lo pongo muy gráfico. Los subsidios que hoy recibe la ciudad autónoma, si lo dividimos por la cantidad de habitantes, me da 112 pesos por cabeza. Si lo dividimos por los habitantes del conurbano, me da 41. Ahí está la simetría. Y además, el tercer cordón termina subsidiando a la capital federal. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? A ver. Y mirá, vos llegás en un tren a Moreno o a cualquier estación del sur de la provincia y la gente tiene que esperar 1 hora, 50 minutos para poder subir un colectivo y viajar atestado para llegar a su barrio. Vos te parás en cualquier avenida acá y pasa un colectivo detrás del otro con 7, 10 personas. ¿Por qué? Porque por un lado tenés las líneas nacionales, que son las que vienen de provincia a capital, que hacen recorridos, y estas famosas 32 líneas que hacen la calecita en la ciudad de Buenos Aires, y tenés las mejores unidades con aire acondicionado, mientras que en el conurbano, desde el 2012 que están congelados los pisos. ¿Qué significa esto? Que desde el 2012 no se agrega una frecuencia ni un coche más. Lo que se ha agregado funciona fuera de convenio, que significa que las empresas que ponen micros lo ponen sin el subsidio. ¿Por qué? Porque la demanda así lo requiere. Estas asimetrías son las que tenemos que trabajar. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires tiene la otra realidad, que es el interior de la provincia, que tenemos la misma realidad que el resto del país. Donde tenemos, por ejemplo, boletos en Mar del Plata de 56 pesos, de 76 en Bahía Blanca y de 80 pesos en Necochea. Bueno, con baja frecuencia y con menor cantidad de personas que están de alguna manera para demandar esos transportes. Esa es la clave. ¿Por qué? Porque el subsidio es idéntico que el de acá. Se paga el sueldo, se paga el combustible y se paga el proporcional a la renovación de la unidad. La diferencia es la cantidad de gente que es usuaria de ese servicio. Suponte, un recorrido de el Casino Central de Mar del Plata al Faro, ¿no? Suben 40 personas. Y pocas personas, ¿no? Y en ese mismo recorrido, en el conurbano, suben 400 o 500 y van subiendo y bajando, ida y vuelta, ida y vuelta. Sí, es mucho más negocio para las líneas que obviamente pasan por ahí y obviamente tienen mucha más demanda. ¿Y la ciudad que dice que va a subir el precio del boleto? Bueno, sería una reacción, digamos, previsible, teniendo en cuenta el tema de traspasarle la responsabilidad a la gente. Recordemos el 3000% de aumento en tarifas de energía que tuvimos los 4 años del macrismo. Ahora, hoy la potestad de aumentar la tiene solamente
el gobierno nacional. O sea que no va a haber ningún aumento por hacerle cumplir lo que corresponde a la ciudad. Después, si la nación determina en conjunto con la ciudad y con la provincia que hay que actualizar esos 18 pesos y 22 en el conurbano, bueno, lo discutiremos y avanzaremos. Y te doy otro dato importante. Sí, a ver. La provincia de Buenos Aires, pasado mañana, va a firmar un convenio con todos los rectores de las universidades nacionales por el boleto estudiantil gratuito. Una lucha de los bonaerenses, recordemos la noche de los lápices, que fue donde surgió esa pelea, y son 3.500 millones que la va a absorber el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque más allá de cualquier cosa, la provincia de Buenos Aires sigue apostándole a la gente, sigue apostándole a la producción, y no solo está invirtiendo en el transporte, en el transporte de pasajeros. Yo lo escuchaba recién a Filmus, que estamos hablando de cambiar la matriz de la exportación nacional, de ponerle valor agregado. Bueno, en lo que a nosotros atañe, tenemos que trabajar mucho en la logística, en la inversión en puertos, en la inversión en nodos de transferencia multimodal, o sea que consolidar carga de camiones para que recorran menos kilómetros y los trenes lleguen a los puertos. Todo eso para que tengan los productores bonaerenses mejores ventajas competitivas al momento de poder exportar nuestras riquezas. Usted, ministro, me está mencionando algo que es fundamental y que daría la sensación de que siempre se termina postergando, ¿no? Ese tipo de discusiones. En un contexto como este, donde bueno, claramente está en debate cuál es el modelo económico que tiene que asumir la Argentina, teniendo en cuenta dos o tres cuestiones. La primera, el endeudamiento, que obviamente el gobierno va a comprometer en esa especie de repago, pero que al mismo tiempo va a exigirle al sector productivo trabajar de una determinada manera. Es decir, bueno, conseguime los dólares que necesito y eventualmente yo te voy a dar algún tipo de garantías para que puedas expandir tu producción. Pero claro, uno se pregunta allí, bueno, eso va a traer muchas ventajas ¿para quiénes? Para quien es el sector exportador en este momento. Pero ¿cómo podemos hacer para trasladar esas ventajas también al resto de la sociedad? Bueno, la provincia de Buenos Aires en eso no afloja. Invierte en la producción de la provincia de Buenos Aires está creciendo, vamos a tener, pese a los agoreros, una cosecha gruesa récord, pero no hay que quedarse en lo que decía Daniel de exportar el commodity. Tenemos que ponerle valor agregado, porque exportar una tonelada de grano son 2 empleos y una X cantidad de dólares. Si exportamos fideos es otra cosa y si exportamos tecnología es otra. Y déjame que te plantee la diferencia entre la ciudad y la provincia de Buenos Aires. Nosotros hoy transportamos cerca de 6 millones de personas del conurbano a la ciudad autónoma de Buenos Aires todos los días, que en su inmensa mayoría, no como quieren decir que se van a atender a los hospitales, sino en su inmensa mayoría van a trabajar, a generar riquezas en la ciudad, que tributan en la ciudad, y ese es el PBI de la ciudad. Y nosotros lo estamos transportando. Entonces, vamos a discutir seriamente a quién le corresponden los subsidios. Ahí me dejó algo picando. ¿En qué sentido lo está mencionando? Porque puede haber una especie de discusión ulterior una vez que se defina esto. Bueno, cuando esté conformado el ente vamos a discutir las cosas que hay que discutir. Por ejemplo, mira, la línea 60, ¿no? Sale de Benavides y llega a Constitución. El 80% del recorrido pasa por la provincia de Buenos Aires. El 80% del combustible y del subsidio es de la provincia de Buenos Aires. Y el 20% es de la ciudad. Y nosotros estamos transportando a la gente a la ciudad para que genere riquezas en la ciudad. Entonces, hay algo que a mí no me cierra y que, bueno, habrá que discutirlo. Pero, en líneas generales, te vuelvo a repetir, nos hemos hecho cargo desde la provincia de Buenos Aires, le hemos puesto el pecho, hemos hecho inmensos esfuerzos para poder acompañar a la gente en no aumentarle la tarifa para que puedan llegar a su trabajo, a sus obligaciones. Seguimos invirtiendo en el resto de las áreas. La verdad, el distrito más rico de la provincia de Buenos Aires no puede venir a llorar por esto. Bien, de la ciudad, usted dice la ciudad, de la provincia. ¿Quién es el más rico? Nosotros no somos el más rico. Pero dijo el distrito más rico de la provincia. Ah, perdona. No, por eso digo, por las dudas, ¿no? Debe haber distritos muy ricos, por cierto, pero la ciudad claramente, cuando uno mira el mapa, es el que tiene mayor cantidad de ingresos, ¿no? En general.
Gracias, ministro. Al contrario, gracias muy a ustedes. amable. Hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de definiciones de carácter político. Hay quienes, fuentes, están anticipando que el gobierno podría cerrar, entre comillas, el acuerdo, es decir, tratar de consensuar los elementos más importantes antes de que termine febrero, ¿no? Este es el dato que ha recorrido un poco las redacciones en el día de la fecha. Esto decía el presidente de la Nación a propósito de este tema. Yo la verdad es que no recibí ninguna declaración pública de ningún funcionario de los Estados Unidos preocupado por lo que yo dije. Lo que sí leí fue muchas páginas escritas hablando del malestar que hay en Washington, que no entiendo, la verdad es que me parece que deben estar más preocupados por temas más importantes que la Argentina. Y la verdad no vi ninguna declaración pública del gobierno americano ni ningún funcionario americano cuestionando lo que yo dije. Con lo cual me pregunto, ¿qué dije de novedoso? Yo siento que no dije nada novedoso. Dije algo que todos sabemos. No creo que nadie se haya molestado por eso, porque la verdad es algo que digo desde siempre, estando en Buenos Aires, no viéndolo al presidente Putin. Se lo dije al presidente Putin, lo mismo que digo siempre públicamente. He leído el fin de semana a alguien que escribió que le mordí las manos a quien me ayudó. Que me ayudó. A mí, la verdad, para encontrar una solución con el fondo, me ayudaron los países europeos, me ayudó China, me ayudó Rusia, me ayudaron los países latinoamericanos. Y paro ahí, ¿eh? Bueno, no había visto esta declaración de Alberto Fernández y aparte aparecía la leyenda iPhone de Natalia. No sé quién es, pero bueno, Natalia, estábamos usando tu grabación. Hernán Lester, director del Centro CEPA, economista, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, hay tantas cosas para hablar que yo no sé por dónde arrancar, pero arranco por la pregunta más tonta, si se quiere, pero que la verdad es que estuvo planteada en los últimos días, que es la Argentina está cambiando de rumbo en materia política, nos vamos a transformar en comunistas, esto de la relación con Rusia y con China, digo, ¿qué es lo que pasa? ¿O es parte de una negociación y la Argentina estratégicamente va mostrando y va jugando sus cartas? Va mostrando y va jugando sus cartas. Me parece que la Argentina tiene una política que para este momento es imprescindible, de poder dialogar con los distintos países y potencias del mundo. La Argentina necesita dólares. Esto, a mí a veces me parece insólito los planteos que hace la oposición, algunos sectores o dirigentes de la oposición, que por un lado te niegan o te dicen que tomar deuda en pesos y dólares es lo mismo, pero después cuando faltan los dólares en el Banco Central se escandalizan. Y cuando los vas a buscar también. La verdad que el acuerdo con China es un acuerdo fantástico. Es un acuerdo que le permite a la Argentina acceder a dólares. Cuando vos recorres el proceso histórico, esto vos lo sabés bien, cuando recorres el proceso histórico de la Argentina, ves que lo que atraviesa todo es la escasez o no de dólares. Cuando vos lográs tener dólares, lográs crecimiento, lográs domar la inflación de manera más precisa, y cuando no lo tenés los otros problemas. Con lo cual hay que discutir esto. A mí me preocupa que no sea parte central del debate público económico en la Argentina. Me preocupa seriamente cuando la vicepresidenta lo ha planteado en más de una oportunidad, siempre queda en alguna cuestión anecdótica. Yo sigo pensando que en la Argentina, si los argentinos lográsemos dejarlos, el esfuerzo finalmente de los argentinos acá en nuestro país, y dejar de fugar y lograr que haya suficientes dólares para lo que necesitamos, que es básicamente la producción, te diría que el 90% de los problemas económicos los resolvemos. Y no exagero, digo el 90% de los problemas económicos, porque finalmente la escasez de dólares es donde te aprieta el zapato, al menos en la economía argentina. ¿Hay posibilidad de fondear, financiar esa escasez de dólares que, como vos decías, es histórica y que genera lo que se llaman los ciclos de stop and go, unos ciclos de crecimiento hasta que en determinado momento se angosta la oferta de dólares, dejás de poder financiar el crecimiento en la industria y ahí empezamos de vuelta? ¿Existe la posibilidad de financiar eso en un futuro cercano vía exportaciones, por ejemplo, de minerales, exportaciones de hidrocarburos? ¿Hay ahí una salida? Sí, definitivamente. Vaca Muerta tiene enterrado dólares. Sí. Y hay que aprovecharlos, naturalmente. Otras dimensiones en lo que tiene que ver con la cuestión energética, el litio.
Sí, la Argentina tiene posibilidades de plantear esto. No deja de ser injusto que de todas formas tengas que usar esos dólares para atender, por ejemplo, la deuda con el fondo, ¿no? Digo, no deja de ser injusto porque decís, la verdad que sería de mucha utilidad que fueran utilizados para el crecimiento, pero bueno, el proceso histórico es el proceso histórico que te toca vivir. Entonces, en virtud de eso, yo creo que los dólares están. Ahora, históricamente pasa esto, llega un gobierno liberal como el de Macri que te liberaliza todo, porque uno hace en general hincapié en la toma de deuda con el Fondo Monetario. Pero en realidad, y nosotros con CEPA lo dijimos desde el inicio, quizás las medidas más traumáticas fueron al inicio del gobierno de Macri, cuando liberalizó lo que se llama la cuenta capital. Y vos podías hacer, era un viva la pepa, vos podías hacer lo que querías. Yo venía hoy, ponía, o sea, convertía los dólares en pesos, mañana me los llevaba, volvía a comprar dólares y chao. Bueno, eso derivó en el proceso donde terminás con el Fondo Monetario, porque finalmente, hoy leía una nota, la tuya, la que hablaba justamente de que había dos fondos que iban a definir el tipo de cambio paralelo y demás, y que tienen que ver con, bueno, Templeton y PIMCO, porque son fondos que quedaron encajados haciendo la bicicleta financiera en la Argentina, y que tienen mucho que ver con la brecha para atrás y probablemente para adelante. Fíjate cómo son las cosas. Bueno, ese proceso deriva de la liberalización de lo que se llama cuenta capital a principios de 2016, si no fue a fines del 2015. Recién marcabas lo injusto de utilizar los dólares para pagarle al Fondo Monetario. ¿Cuál es la perspectiva que estás viendo con respecto a este acuerdo? Este acuerdo se va a cerrar próximamente, potencialmente eso podría ser aprobado por el Congreso, uno cree que sí, el gobierno está trabajando para eso. Hay un sector del oficialismo, hay un sector del Frente de Todos que dice, bueno, yo probablemente me voy a abstener porque no estoy de acuerdo, porque no conozco los detalles del acuerdo, porque pienso que el acuerdo va a ser peor que lo que nos presentaron hasta ahora. En ese marco y en ese contexto, suponiendo que el acuerdo se aprueba, ¿qué es lo que viene? No te la dice fácil, es la peor pregunta que hice en la noche. No, a ver, a mí me preocupa básicamente que viene dentro de 2 o 3 años. Nosotros lo venimos diciendo desde hace rato, que el problema que vos tenés es que dejás la puerta abierta a las discusiones centrales de lo que tiene que ver con el acuerdo con el fondo. Básicamente los plazos. La Argentina no puede cumplir o juntar 45.000 millones de dólares más 10.000 de intereses en 10 años. No los puede juntar, no los puede juntar. En 2026 tenés que discutir y eso significa discutir 2 años antes. Con lo cual, en 2024, 2025 a lo sumo, vas a tener que volver a discutir porque además empalman con los vencimientos con los acreedores. Con lo cual, probablemente vayas a una renegociación como tuviste con los dos. Y esto a mí me preocupa seriamente, porque ¿en qué condiciones lo haces? Yo creo que en medio de la pandemia había mejores condiciones para discutir con el fondo un acuerdo donde de alguna manera se plasmara la responsabilidad o la corresponsabilidad que tuvo el fondo en la debacle argentina de 2018 y 2019. Me cuesta encontrarlo en este acuerdo. Yo obviamente no soy promotor del default, y creo que ninguno es promotor del default, salvo aquellos que tal vez por izquierda, bueno, no tienen ninguna responsabilidad y le da lo mismo y no son conscientes de lo que puede significar, que básicamente si vos vas al default estás muy cerquita de una devaluación, y si vos estás muy cerquita de una devaluación, erosionás el salario de los trabajadores, con lo cual no tiene ni sentido recorrer ese camino. Ahora, yo hubiese discutido de otra forma con el fondo. Me parece que en ese sentido perdimos momentos preciosos. Yo, mira, hoy repasaba, encontraba algunos papeles, a mí me gusta anotar en los papeles hasta los debates. Veo que tenés un mérito que es que tenés más papeles que yo hoy. Efectivamente. Y de hecho, repasaba algunos papeles de algunas discusiones que habíamos tenido con algunos funcionarios y demás en diciembre del 20. Y más de uno te decía, bueno, no se puede plantearle al fondo cosas que no están en la góndola del fondo. Y nosotros decíamos, bueno, pero pará, si no se las discutís nunca van a estar en la góndola, ¿no? Y alguno planteaba, bueno, el fondo no te puede hacer un doble beneficio planteando algo que decía el fondo que ya te habían beneficiado con Macri. Bueno, pero pará, porque en realidad tampoco te beneficiaron con Macri. Y una cuestión que se repetía en ese momento que era, el fondo no te quiere disciplinar. Lamentablemente, hoy me da la impresión que sí, finalmente hemos descubierto que el fondo sigue siendo el fondo. Yo creo que hoy tenés condiciones más limitadas de salida de esta cuestión. Creo que finalmente lo que tenemos que discutir en este momento es quién paga esta cuestión. Yo, la verdad, a mí me encantaría que prorroguemos por 3 años el aporte extraordinario.
¿no? Porque finalmente los que están en ese listado son los que en buena medida ganaron plata dolarizando sus excedentes. Bueno, tal vez sería una buena herramienta, es 0,5 del PBI, financiaría buena parte de la reducción del déficit, porque no, vale la pena decirlo, en los últimos 20 años, desde el 2003 para acá, la herramienta principal de redistribución del ingreso ha sido la herramienta fiscal. Y me preocupa que la estés entregando en este acuerdo. Conclusión, bueno, creo que vienen días difíciles, ¿no? Momentos difíciles. Momentos difíciles. Hernán Lexter, muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por la entrevista. Señoras y señores, nos despedimos. Nos reencontramos con Caníbales el próximo domingo a las 10 de la noche. Cuídense.